presente. A continuación vamos a exponer mi grupo y yo el PA3, que tiene como título Análisis estadístico para la optimización del consumo de combustibles en motores diésel. Siguiente diapositiva, por favor. En lo que es la introducción, la estadística es una herramienta clave para analizar datos y comprender el comportamiento de variables relacionadas con el transporte y el uso de motores diésel. En este trabajo se aplica un método de estadística inferencial para evaluar si existe una relación entre el consumo y el combustible y la carga transportada, así como para determinar si el tipo de combustible influye en el promedio de viajes realizados, si la categoría de consumo y el tipo de combustible afectan la presión de los neumáticos. Para ello utilizamos los gráficos de dispersión, coeficientes de correlación y análisis de varianza, ANOVA, de uno y dos factores, en fin de contrastar la hipótesis y obtener conclusiones basadas en los datos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, continuando con la exposición, en la prueba de hipótesis para la correlación, en el gráfico se puede observar la relación entre el consumo de combustible y la carga transportada. Los puntos aquí están bastante dispersos y no siguen una tendencia clara, por lo que visualmente no se aprecia una relación lineal fuerte y la relación parece muy débil. Luego se realiza la prueba de hipótesis para la correlación con un nivel de significancia del 0.05, donde la hipótesis nula plantea que no existe relación lineal entre las variables y la alterna sí dice que sí existe. Coeficiente de correlación. El valor de la correlación R se obtuvo del cálculo con los datos de consumo y carga de transportada, ¿no? Que tendría un valor de 0.01416. Este valor indica una relación directa, pero casi nula. Coeficiente de determinación. Reemplazando tendría un valor de 0.002. Esto significa que menos del 0.02% de la variabilidad en el consumo de combustible puede explicarse por la carga transportada. Para comprobar la correlación si es significativa, se usa la fórmula del estadístico T de Student, ¿no? Reemplazando, sustituyendo los valores, tendríamos un valor de 0.366. El coeficiente de correlación en R es casi cero, no hay relación lineal significativa. El coeficiente de determinación R2 es igual a 0.002, que la carga transportada explica menos del 0.02% de la variabilidad en el consumo. Continuando con el contraste y la estimación, en el contraste de hipótesis, esta es una prueba bilateral, porque se evalúa si la relación es distinta de cero, ya sea positiva o negativa. A continuación podemos ver los siguientes cuadros, ¿no? Donde hemos sacado los datos para nuestro análisis estadístico realizado en el Excel. Podemos verificar que el coeficiente de correlación poblacional nos salió 0.014. el cual nos indica que se aproxima casi a cero. Y también tenemos los coeficientes, ¿no? Para hacer los coeficientes de intersección. Y en conclusión, el contraste y la estimación. El contraste de hipótesis indica que no hay relación lineal significativa. La estimación puntual confirma que la relación es casi inexistente. El gráfico de dispersión refuerza esta conclusión a la que llegamos al no mostrar una tendencia clara, como vemos en el gráfico de arriba. Conclusión. Con un nivel de confianza del 95% se concluye que no existe relación lineal estadísticamente significativa entre el consumo de combustible y la carga lineal y la carga transportada. Y la estimación del coeficiente de correlación muestra que dicha relación es prácticamente nula, porque se aproxima a cero. Siguiente. Hipótesis de investigación e identificación de parámetros de interés. Para iniciar nuestro análisis de ANOVA, planteamos como hipótesis de investigación que el tipo de combustible tiene un efecto significativo en el promedio de viajes. Nuestro parámetro de interés es la media poblacional de número de viajes.
Como trabajamos con 3 niveles de combustible basados en nuestros grados de libertad, hemos comparado la media de combustible tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Hipótesis, estadísticas y región crítica. Estadísticamente definimos 2 escenarios, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. En la hipótesis nula, todas las medias son iguales, el tipo 1, 2 y 3, lo que significa que el combustible no influye. Y la hipótesis alterna, al menos una media es distinta, indicando que el combustible sí influye. Finalmente, nuestra región crítica se ubica en la cola derecha de la distribución F, como pueden visualizar en el gráfico, con un nivel de significancia de 0.05. Establecimos un valor crítico de 3.0954. Cualquier estadístico que supere este valor nos llevaría a rechazar la igualdad de medias. Estadística de prueba de resultados. La INO es un factor que se utiliza en la estadística de Fisher, lo cual compara la variabilidad entre grupos y la variabilidad entre los grupos. Estadística entre cálculo crítico, valor crítico, nivel de significancia. Interpretación y estimado. Como el valor calculado es 0.3476 es menor a 3.0954, el estadístico cae en la zona que no rechaza la hipótesis nula. Esto indica que la variabilidad entre medias de los grupos es menor a la variabilidad entre los grupos. De acuerdo en lo aplicado en el ANOVA 1, en el punto 4 tenemos la decisión y conclusión. En la decisión nos dice que si no se rechaza la hipótesis nula, significa que no genera un efecto. Y en la conclusión se afirma que no existe evidencia suficiente para decir que el tipo de combustible genera un efecto sobre el número de viajes. Por lo tanto, el promedio de viajes es estadísticamente igual para los 3 tipos de combustible. Siguiente. Hipótesis de investigación y parámetro de interés. En este estudio aplicamos el ANOVA de 2 factores para evaluar si la presión de los neumáticos cambia según la categoría de consumo y el tipo de combustible. El parámetro de interés son las medias poblacionales de presión. Se plantean hipótesis para verificar si cada factor y su interacción influyen significativamente. Si el valor P es menor a 0.5, concluimos que el factor tiene efecto en la presión. Si el ANOVA nos permite identificar qué variables impactan en el comportamiento de los neumáticos. Siguiente compañero. Hipótesis estadístico y la región crítica. Para la ANOVA establecimos un contraste con un nivel de significancia del 0.05 respecto al factor A, que es la categoría de consumo. En cuanto a la hipótesis nula, no hay una diferencia, es decir, todo da igual. Y la hipótesis alterna, uno de los factores sí genera un cambio significativo. Y en cuanto a la regla de la decisión, si nuestro resultado calculado es mayor a 3.09, hay un efecto real. Si es menor, el efecto no existe o es despreciable. Siguiente, por favor. Siguiendo con el punto 3, en la estadística de prueba de resultados, a este punto aplicamos un ANOVA de 2 factores con ayuda del Excel para analizar si la categoría de consumo y el tipo de combustible influyen en la presión de los neumáticos. Trabajamos con un nivel de significancia del 5%, lo que significa que estamos usando un 95% de confianza. El estadístico que utilizamos es el F de Fisher, que nos permite comparar si las diferencias entre grupos son realmente importantes o solo producto del azar. Según los resultados para la categoría de consumo, obtuvimos un valor F 0.62 y el tipo de combustible de 0.29. El valor F crítico fue 3.09. Como ambos valores calculados son menores que el valor crítico, esto indica que no existen diferencias significativas entre los grupos. En el punto 4 tenemos la decisión y la conclusión. Por esta razón, la decisión estadística es no rechazar la hipótesis nula. Finalmente, podemos concluir que con un 95% de confianza ni la categoría de consumo ni el tipo de combustible influyen significativamente en la presión de los neumáticos. Esto significa que según nuestros datos, estos factores no producen un cambio importante en la presión. Siguiente compañero.
En conclusión, a partir de los análisis estadísticos realizados, se concluye que no existe evidencia estadística para afirmar el consumo de combustible depende de manera lineal o de carga transportada, ya que la correlación obtenida prácticamente es nula. Asimismo, los análisis ANOVA de un factor mostró que el tipo de combustible no genera diferencias significativas en el promedio de viajes realizado. De igual forma, la ANOVA de dos factores indicó que ni la categoría de consumo ni el tipo de combustible influyen de manera significativa en la presión de los neumáticos. En conjunto, los resultados demuestran que las variaciones observadas se deben principalmente al azar y no a los factores evaluados, resaltando la importancia de aplicar herramientas estadísticas para obtener conclusiones objetivas y confiables. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Muchas gracias. Eso sería todo, docente.